Una anciana abandonada por su familia acogió a un viejo indigente y años después se hicieron millonarios y los vecinos se murieron de envidia. Carmen era una mujer feliz y afortunada. Había nacido en una familia rica y noble que poseía una gran fortuna y varias propiedades. Estudió en los mejores colegios y universidades, donde aprendió idiomas, arte, música y literatura. Parte de su vida la dedicó a viajar por el mundo, conociendo diferentes culturas y paisajes. Gracias a esto, hizo muchos amigos y admiradores que la querían y la respetaban. Un buen día, conoció al amor de su vida, un hombre llamado Alberto, que era un exitoso empresario filántropo. Con ese apuesto hombre se casó y tuvieron una boda de ensueño, y al poco tiempo concibieron a 3 hijos, 2 niñas y un niño, que se convirtieron en su orgullo y su alegría. Esta familia vivió en una mansión lujosa y confortable, donde tenían todo lo que podían desear. Aparentemente eran felices y generosos, ayudando a los demás necesitados y colaborando con varias causas sociales. Se convirtieron en el ejemplo de una familia perfecta y admirada por todos. Pero un día, todo cambió. Alberto sufrió un infarto mientras conducía su coche y murió en el acto. Carmen quedó destrozada por la pérdida de su esposo y entró en una profunda depresión. No podía creer que el hombre que amaba se hubiera ido para siempre y que tuviera que seguir viviendo sin él. Desde ese día se encerró en su casa y se aisló del mundo. Dejó de cuidarse y de interesarse por su vida. Solo lloraba y se lamentaba por su desgracia. Sus hijos intentaron consolarla y animarla, pero no lo consiguieron. Al contrario, se sintieron rechazados y culpables por no hacer nada por su madre. Poco a poco, se fueron alejando de ella y siguieron sus propios caminos. Se casaron, tuvieron hijos y trabajaron y vivieron sus vidas. Pero nunca volvieron a ver ni hablar con su madre, hasta que se convirtió en una extraña para ellos. Carmen se quedó sola en su mansión, rodeada de recuerdos y de tristeza. Un día, le diagnosticaron una enfermedad terminal que le dejaba poco tiempo de vida. Los médicos le recomendaron que debía ir a un hospital o a una residencia, donde la cuidarían y la atenderían mejor. Pero ella se negó a salir de su casa, donde quería morir en paz. A pesar de todas las riquezas que tenía y del gran secreto que guardaba, doña Carmen prefería vivir de forma sencilla y humilde, sin ostentar ni derrochar, por lo que decidió irse a vivir a una casa de campo que desde hace muchos años no visitaba. Un día, mientras paseaba por el jardín, vio un hombre mayor que cortaba el césped de la casa vecina. Era don Ramón, un indigente que se ganaba la vida haciendo pequeños trabajos para los vecinos. Doña Carmen se acercó a él y le ofreció un vaso de agua y una rebanada de pan. Don Ramón le agradeció el gesto y luego de algunos minutos intercambiando palabras, este hombre le contó su historia. Don Ramón había perdido a su esposa y a su hijo en un accidente de coche y se había quedado sin nada. Desde entonces, vagaba por las calles buscando algo que comer y un lugar donde dormir. Inevitablemente, doña Carmen sintió una gran compasión por él y le invitó a quedarse en su casa. Apenado aceptó y se instaló en una habitación vacía. Al pasar los meses, doña Carmen y don Ramón se hicieron inseparables. Pasaban el día juntos, paseando, cuidando del jardín, leyendo libros o viendo televisión. Por las noches se acurrucaban en la cama y se contaban sus sueños y sus secretos. Se sentían felices y agradecidos por haberse encontrado. Doña Carmen nunca le habló a don Ramón de su fortuna, pues no quería que la quisiera por su dinero, y don Ramón tampoco le preguntó nada sobre su pasado, pues respetaba su intimidad. Lo único que les importaba era el presente y el futuro que querían compartir. Un día recibieron una visita inesperada. Eran los hijos de doña Carmen, que habían venido a verla después de mucho tiempo. Habían oído rumores de que su madre tenía un novio y querían conocerlo. También tenían la esperanza de que les diera algo de dinero, pues estaban pasando por dificultades económicas. Cuando llegaron a la casa se sorprendieron al ver a don Ramón, que les recibió con amabilidad. Justo era el cumpleaños de doña Carmen y estaba muy contento de conocerlos en ese día especial.
Los hijos de doña Carmen no pudieron ocultar su desprecio y su incredulidad. ¿Cómo era posible que su madre se hubiera enamorado de un vagabundo? ¿Qué pretendía con él? ¿Qué le había dado a cambio? Pensaron que se estaba aprovechando de ella y que tenían que deshacerse de él cuanto antes. Así que entraron en la casa y buscaron a doña Carmen, que estaba en la cocina preparando el almuerzo. Obviamente, al verlos, la anciana se alegró y los abrazó con cariño. Incluso aprovechó el momento de presentarles a don Ramón como su novio y les dijo que era el hombre más bueno y generoso que había conocido. Les pidió que lo trataran con respeto y que se alegraran por ella. Los hijos de doña Carmen fingieron una sonrisa falsa y le dijeron que estaban muy contentos por su felicidad, pero en realidad solo pensaban en cómo podían separarlos y quedarse con la fortuna de su madre. Los hijos de doña Carmen se quedaron a comer con ella y con don Ramón. Durante la comida hicieron preguntas indiscretas sobre su relación y situación. Querían averiguar si doña Carmen tenía algún testamento o si había cambiado su voluntad. También intentaron sembrar la duda y la desconfianza entre ellos, insinuando que don Ramón solo estaba con ella por interés o que tenía alguna otra mujer. Por lo que obviamente doña Carmen se molestó por sus insinuaciones y les pidió que dejaran de hablar de esas cosas. Les aseguró que confiaba plenamente en don Ramón y que lo amaba con todo su corazón. Además, les recordó que ellos habían sido los que la habían abandonado y que no tenían derecho a juzgarla ni a criticarla, y les advirtió que si no podían aceptar su felicidad, los echaría de su casa. Los hijos de doña Carmen se ofendieron por sus palabras y se levantaron de la mesa. Miraron a su madre como una ingrata y una loca. Estaban seguros que se había dejado engañar por un viejo sinvergüenza y que se arrepentiría de su decisión. Incluso le advirtieron que no volverían a verla ni a hablarle nunca más, a menos que rompiera con don Ramón y les diera su parte de la herencia. Doña Carmen no les temía ni les necesitaba. Desde hace muchos años, esta anciana era libre de hacer lo que quisiera con su vida y con su dinero. Así que los echó de su casa y cerró la puerta tras ellos. Don Ramón la abrazó y la consoló. Sabía que detrás de tanta firmeza habían unos sentimientos heridos. Les dijo que no se preocupara por sus hijos, que eran unos egoístas y unos malagradecidos. Además, no había nada que preocuparse, ya que juntos eran felices, y eso era lo más importante. Doña Carmen le sonrió y le dio las gracias por estar a su lado. Él era lo mejor que le había pasado en la vida, y no lo cambiaría por nada en el mundo. Se besaron y se fueron a su habitación. Al día siguiente, doña Carmen y don Ramón se despertaron con el sonido de unos golpes en la puerta. Eran los vecinos que habían venido a visitarlos. Les dijeron que habían oído lo que había pasado con los hijos de doña Carmen y que querían ofrecerles su apoyo y su amistad. Así que la pareja, alegres por su visita, los invitaron a tomar café en su casa y a charlar un rato, pensando que eran unos vecinos amables y solidarios. Lo que no sabían era que los vecinos tenían un plan malvado. Habían descubierto el secreto de doña Carmen y sabían que tenía una fortuna escondida en el sótano, por lo que habían ingeniado un plan para robarle el dinero y deshacerse de ella y de don Ramón. Para esto, habían preparado un café con un veneno mortal. Así, podían entrar a la casa de doña Carmen y llevarse el botín sin dejar rastros. Los vecinos entraron con una sonrisa falsa y se sentaron en el salón, donde mezclaron el café con el veneno que habían preparado para la pareja. Doña Carmen y don Ramón no sospecharon nada. Tomaron un sorbo del café, pero antes de que el veneno hiciera efecto, se dieron cuenta de que algo iba mal. El café tenía un sabor extraño y les provocó náuseas. Se levantaron del sofá y les preguntaron a los vecinos qué les habían dado. Los vecinos se pusieron nerviosos y trataron de negar que habían hecho algo malo, pero doña Carmen y don Ramón no les creyeron y llamaron a la policía. Por suerte, la policía llegó enseguida y arrestó a los vecinos por intento de asesinato y robo. Doña Carmen y don Ramón fueron llevados al hospital, donde les hicieron un lavado de estómago y se recuperaron del veneno.
Los vecinos intentaron defenderse y de acusar a la bondadosa pareja de ser unos vecinos irritantes, pero la policía no les creyó ni les perdonó. Los acusó de intento de asesinato, robo y allanamiento de morada. Los llevó a la cárcel, donde los encerró en una celda sin fianza. Allí esperaron a que se celebrara el juicio, donde fueron condenados a muchos años de prisión. En la cárcel sufrieron el rechazo y el desprecio de los demás presos, que los consideraban unos cobardes y traidores. También sufrieron el remordimiento y la culpa por lo que habían hecho, sin poder encontrar la paz ni el perdón. Por otra parte, la policía les preguntó si querían denunciar a sus hijos por abandono, pero ellos dijeron que no. Decidieron perdonar a sus hijos, pero no querían volver a verlos ni a hablarles nunca más. Luego que doña Carmen explicara a su pareja sobre la fortuna, decidieron seguir llevando una vida sencilla, por lo que doña Carmen y don Ramón donaron parte de su dinero a obras de caridad y a personas necesitadas. Con el resto, se compraron una casa en la playa donde se mudaron para vivir tranquilos y alejados de los problemas. Allí disfrutaron de su amor y de su felicidad. Y así terminó la historia de doña Carmen y don Ramón. Una historia de amor entre dos personas de diferentes mundos. Si te gustó la historia, no olvides darle like al video y suscribirte al canal, y recuerda presionar la campanita de notificaciones para que no te pierdas las próximas historias. Hasta luego.